Capítulo número 2. La infancia de los 7 a los 12 años. El promedio de edad situado en los 7 años, que coincide con el principio de la escolaridad propiamente dicha del niño, señala un giro decisivo en el desarrollo mental. En efecto, asistimos en cada uno de los aspectos tan complejos de la vida psíquica, tanto si se trata de la inteligencia o de la vida afectiva, de las relaciones sociales o de la actividad característicamente individual, a la aparición de nuevas formas de organización que completan los esquemas de las construcciones presentes durante el periodo precedente y les aseguran un equilibrio más estable, inaugurando también una serie ininterrumpida de nuevas construcciones. Seguiremos, para no perdernos en este laberinto, el mismo camino emprendido anteriormente, partiendo de la acción global, a la vez social e individual, y analizando seguidamente los aspectos intelectuales y, posteriormente, afectivos de este desarrollo. Inciso A. Los progresos de la conducta y de la socialización. Cuando visitamos distintas clases, en una escuela activa en la que se da libertad a los niños para trabajar por grupos o también aisladamente y de hablar mientras se trabaja, resulta sorprendente la diferencia entre los medios escolares superiores a los 7 años y a las clases inferiores. En los pequeños no se distingue claramente lo que es la actividad privada de lo que es colaboración. Los niños hablan, pero no sabemos si escuchan. Y ocurre a veces que no se ponen varios a efectuar en el mismo trabajo, pero tampoco sabemos si en realidad se están ayudando. Cuando observamos a los grandes resulta sorprendente un doble progreso, concentración individual, cuando el sujeto trabaja para sí mismo, y colaboración efectiva cuando hay una vida común. Pero estos dos aspectos de la vida que se inicia hasta los 7 años son, en realidad, complementarios y provienen de las mismas causas. En realidad, son tan solidarios que se resulta difícil distinguir, en una primera observación, si porque el niño sea capaz de una cierta reflexión llegará a coordinar sus acciones con las de los demás, o si porque existe un progreso de socialización el pensamiento quedará reforzado por interiorización. Desde el punto de vista de las relaciones interindividuales, el niño, a partir de los 7 años, es capaz, efectivamente, de cooperar puesto que ya no confunde su propio punto de vista con el de los demás, sino que disocia estos últimos para coordinarlos. Esto ya es perceptible en el lenguaje entre niños. Surgen entonces posibilidades de discusión, que impliquen una comprensión con respecto a los puntos de vista del adversario, y de búsqueda de justificaciones o de pruebas respecto a la propia afirmación. Las explicaciones entre niños se desarrollan en el plano del pensamiento y no ya únicamente en el plano de la acción material. El lenguaje egocéntrico desaparece casi totalmente y las frases espontáneas del niño testimonian en su propia estructura gramatical una necesidad de conexión entre ideas y de justificación lógica. En cuanto al comportamiento colectivo de los niños, constatamos, a partir de los 7 años, un notable cambio en las actitudes sociales, por ejemplo, en los juegos reglamentados. Es sabido que un juego colectivo, como por ejemplo el de las canicas, supone un gran número de reglas variadas, que concretan la forma de lanzar las canicas, su situación, el orden de las tiradas sucesivas, los derechos de apropiación en caso de triunfar, etc. Pero se trata de un juego que en la mayoría de los países es únicamente infantil y deja de practicarse cuando finaliza la escuela primaria. Todo este cuerpo de reglas, con la jurisprudencia que requiere su aplicación, constituye una constitución propia de los niños, pero que, sin embargo, se transmite de generación en generación con una fuerza conservadora que resulta sorprendente. Pero recordemos que durante la primera infancia los jugadores de 4 a 6 años intentan imitar los ejemplos de los mayores y observan incluso algunas reglas, pero cuando uno de ellos conoce más que una parte de las mismas y, durante el juego, no se preocupa en absoluto por las reglas del vecino, cuando éste es de su misma edad, cuando uno juega a su modo sin ninguna coordinación.
Es más, cuando se pregunta a los pequeños quién ha ganado, al final de una partida, se provoca en ellos una evidente sorpresa, puesto que todo el mundo gana a la vez y ganar significa haberse divertido uno mismo. Contrariamente, los jugadores, a partir de los 7 años, presentan un doble progreso. Aún sin conocer todas las reglas del juego poseen, al menos, la unificación de las reglas admitidas durante una misma partida y se controlan entre sí para mantener la igualdad frente a una única ley. Por otra parte, la palabra ganar adquiere un significado colectivo. Se trata de triunfar después de una competición reglamentada, y es evidente que el reconocimiento es la victoria de un jugador sobre los demás, así como la ganancia de canicas, que es la consecuencia de este juego en particular. Supone la existencia de discusiones bien elaboradas y concluyentes. Pero entonces asistimos, en estrecha conexión con nuestros progresos sociales, a diversas transformaciones de la acción individual que parecen ser, simultáneamente, sus causas y sus efectos. Lo esencial es que el niño es susceptible de un principio de reflexión. En vez de las conductas impulsivas de la primera infancia, acompañadas de una creencia inmediata y un egocentrismo intelectual, el niño, a partir de los 7 u 8 años, piensa antes de actuar y empieza de este modo a conquistar esa difícil conducta de la reflexión. Pero una reflexión no es más que una deliberación interior, o sea, una discusión llevada a cabo con uno mismo, al igual que podría llevarse a cabo con varios interlocutores o contradictores reales o exteriores. Se puede afirmar también que la reflexión es una conducta social de discusión, pero interiorizada, de acuerdo con esa ley general según la cual se acaba siempre aplicando a uno mismo las conductas adquiridas en función de los demás. O que la discusión socializada no es más que una reflexión exteriorizada. En realidad, semejante problema, al igual que todas las cuestiones análogas, se reduce a preguntarnos si fue primero el huevo que la gallina o la gallina que el huevo, puesto que toda conducta humana es simultáneamente social e individual. Lo esencial de estas constataciones es que, en este doble plano, el niño de 7 años empieza a liberarse de su egocentrismo social e intelectual y es capaz, por tanto, de nuevas coordinaciones que van a tener mayor importancia tanto por la inteligencia como para la afectividad. Por lo que respecta a la primera se trata, de hecho, de los inicios de la propia construcción lógica. La lógica constituye precisamente el sistema de relaciones que permite la coordinación de los diversos puntos de vista entre sí, puntos de vista correspondientes tanto a distintos individuos como aquellos que corresponden a percepciones o intuiciones sucesivas de un mismo individuo. Por lo que se respecta a la afectividad del propósito sistema de coordinaciones sociales e individuales, engendran una moral de cooperación y de anatomía personal por oposición con la moral intuitiva, de heteronomía característica de los pequeños. Pero este nuevo sistema de valores representa en el ámbito afectivo el equivalente de la lógica en el caso de la inteligencia, en cuanto a los instrumentos mentales que permitirán esta doble coordinación lógica y moral están constituidos, en lo que concierne a la inteligencia, por la operación y por la voluntad en lo referente al plano afectivo. Se trata de dos nuevas realidades que están, como veremos, muy próximas entre sí, puesto que ambas provienen de una misma inversión o conversión del egocentrismo primitivo. Inciso B. Los progresos del pensamiento. Cuando las formas egocéntricas de casualidad y representación del mundo, o sea, las que están calcadas sobre la actividad propia, empiezan a declinar bajo la influencia de los factores que acabamos de ver, surgen nuevas formas de explicación que proceden en un cierto sentido a las precedentes, pero corrigiéndolas. Resulta sorprendente constatar que entre las primeras que aparecen hay algunas que se asemejan a las que daban los griegos, precisamente en la época decadencia de las explicaciones exclusivamente mitológicas. Una de las formas más simples de estas relaciones racionales de causa-afecto a una explicación por identificación. Recordemos el animismo y el artificialismo relacionados con el periodo precedente. En el caso del origen de los astros, cuestión que no se plantea casi nunca a los niños, pero que esto suscitando a menudo espontáneamente,
Estos tipos primitivos de casualidad equivalen a decir, por ejemplo, que el sol ha nacido porque hemos nacido nosotros y que ha crecido porque hemos crecido nosotros. Pero cuando este egocentrismo disminuye, el niño, aún conservando la idea del crecimiento de los astros, los considerará como surgidos. Ya no es una construcción humana o antropológica, sino que de otros cuerpos naturales cuya formación parece más clara a primera vista. De esto proviene la idea de que el sol y la luna han salido de las nubes. Son trozos de nubes encendidas que han crecido. Las nubes, a su vez, han salido del humo o del aire. Las piedras están hechas de tierra y de tierra de agua, etc. Cuando, finalmente, a los cuerpos no se les atribuye la virtud de crecer como si fueran seres humanos, estas filiaciones se le presentan al niño ya no como procesos de tipo biológico, sino como transmutaciones propiamente dichas. Se percibe claramente el parentesco de estos hechos con las explicaciones de reproducción de las materias entre sí que preconizaba la escuela de Mileto. Pero, ¿en qué consisten estos primeros tipos de explicación? Debemos admitir que en los niños el animismo cede directamente el paso a una especie de causalidad fundamental en el principio de identidad, como si el célebre principio lógico actuara conjuntamente sobre la razón, tal como nos invitan a creer algunas filosofías. En estos desarrollos está, ciertamente, la prueba de que la asimilación egocéntrica, principio del animismo, del finalismo, en asimilación racional, o sea, en la estructuración de la realidad por propia razón, pero esta asimilación racional es mucho más compleja que una pura y simple identificación. En efecto, si en vez de seguir a los niños en sus preguntas sobre estas realidades alejadas o lo imposible de manipular, como ocurre con los astros, las montañas y las aguas, sobre las que el pensamiento solo puede seguir siendo verbal, se les pregunta sobre los hechos tangibles y palpables, se tendrán grandes sorpresas. Se descubre entonces que el niño, a partir de los 7 años, es capaz de construir explicaciones propiamente atomísticas, y esto en la época que apenas empieza a saber contar. Pero, para prolongar nuestra comparación, recordemos que los griegos inventaron el atomismo poco después de haber especulado sobre la transmutación de las sustancias y vemos, primordialmente, que el primero de los atomistas era sin duda Pitágoras, que creía en la composición de los cuerpos a base de infinitos materiales, o puntos discontinuos de sustancia. Claro está, excepto en raros casos, el niño no generaliza y diferente de los filósofos griegos en lo que construye ningún sistema, pero cuando la experiencia se presenta a ello, el niño recurre perfectamente a un atomismo explícito e incluso racional. La experiencia más simple a este respecto consiste en presentar al niño 2 vasos de agua de forma bastante parecida y dimensiones iguales, llenos en sus 3/4 partes. En uno de ellos se echan 2 terrones de azúcar preguntando antes de hacerlo si subirá el nivel de agua. Una vez sumergido el azúcar se constata el nuevo nivel y se pesan ambos vasos, de forma que se vea que el agua azucarada pesa más. Se pregunta entonces, mientras se disuelve el azúcar. Número 1. Sí, una vez disuelto, ¿quedará algo en el agua? Número 2. Si el peso seguirá siendo mayor o se igualará con el del agua clara y pura. Número 3. Si el nivel del agua azucarada descenderá hasta igualarse con el otro vaso o seguirá siendo el mismo. Se pregunta al niño qué motivos le inducen a hacer estas afirmaciones y, posteriormente, una vez ha finalizado la disolución del azúcar, se reanuda la conversación después de haber constatado la constancia del peso y del volumen del agua azucarada. Las reacciones observadas en las distintas edades resultan extremadamente claras y su orden de sucesión es tan regular que ha podido extraer estas preguntas un procedimiento diagnóstico para el estudio de los retrasos mentales. En primer lugar, los pequeños niegan por lo general que el azúcar está disuelta, se conserve a fortiori. También la conservación del peso y del volumen relacionado con esta disolución. Para ellos el hecho de que el azúcar se disuelva implica que éste se aniquila totalmente y desaparece de lo real. Ciertamente, continúa existiendo el gusto azucarado del agua, pero, según los mismos sujetos, este gusto desaparecerá al cabo de unas horas o algunos días, como ocurre con un olor o más concretamente con una sombra rezagada.
destinada a la nada. Hacia los 7 años, por el contrario, el azúcar disuelto sigue estando en el agua, o sea que para ellos hay conversión de la sustancia, pero ¿en qué forma? Para algunos sujetos el azúcar se transforma en agua o se licúa convirtiéndose en un jarabe que se mezcla con el agua. Esta es la explicación por transmutación a lo que nos referíamos antes. Pero, a lo que más adelantados, ocurre algo completamente distinto. Según afirma, el niño se percibe cómo el trozo de azúcar se convierte en pequeños pedazos durante la disolución. Pues bien, basta con admitir que estos trocitos se hacen cada vez más pequeños y entonces comprendemos que existen siempre en el agua en el estado de bolitas invisibles. Esto es lo que hace en el agua tenga un gusto azucarado, afirman los sujetos. Por tanto, el atomismo apareció bajo las especies de una metafísica del polvo, tal como dijo graciosamente un filósofo francés, pero se trata aún de un atomismo cualitativo, puesto que estas bolitas no tienen ni un peso ni volumen, y puesto que el niño espera que desaparezca el primero y descienda al nivel del agua después de la disolución. Durante la etapa siguiente, cuya aparición se percibe hacia los 9 años, el niño hace el mismo razonamiento en lo que referente a la sustancia, pero añade a ello un progreso esencial. Las bolitas poseen, todas aquellas, su propio peso y se suman todos estos pesos parciales, se encontrará el peso de los terrones sumergidos. Pero aún siendo capaces de una explicación tan sutil como para afirmar a priorísticamente la conservación del peso, carecen de explicación para el volumen y esperan en el nivel del agua descienda después de la disolución. Finalmente, hacia los 11 o los 12 años el niño generaliza su esquema explicativo al propio volumen. Declara que, al ocupar cada una de las bolitas un pequeño lugar, la suma de estos espacios es igual a la de los terrones de azúcar sumergidos, de tal modo que el nivel no descenderá. Este es, pues, atomismo infantil. Este ejemplo no es el único. Se obtienen las mismas explicaciones, pero en sentido inverso. Cuando se hacen dilatar frente al niño un grano de maíz americano colocado sobre una placa caliente, para los pequeños la sustancia aumenta, a los 7 años conserva su volumen sin crecer, pero se hincha y se cambia de peso. De los 9 a los 10 años el peso se conserva, pero no aún el volumen hacia los 12 años. Puesto que la harina está compuesta por granos invisibles de volumen constante, estos granos se apartan simplemente unos de otros al ser separados por el aire caliente. Este atomismo es interesante no por esta representación de los gránulos, sugerida por la experiencia del polvo o de la harina, sino en función del proceso deductivo de composición que pone de manifiesto. El todo es explicado mediante la composición de las partes, y esta composición supone, por tanto, la existencia de auténticas operaciones de segmentación o partición e inversamente de reunión o adicción, así como desplazamientos por concentración o separación. Supone, además y primordialmente, la existencia de auténticos principios de conservación, lo que muestra con toda evidencia que las operaciones en juego están agrupadas en sistemas cerrados y coherentes, cuyas invariantes están representadas por estas conservaciones. Las nociones de permanencia, de las que acabamos de constatar una primera manifestación, son, sucesivamente, las de sustancia, peso y volumen, y resulta fácil volver a encontrarlas en otras experiencias. Por ejemplo, se le dan al niño 2 bolitas de pasta para moldear, de idéntico peso y medida. Seguidamente se deforma una de ellas convirtiéndolas en una galleta, en una salchicha y cortándolas a pedazos. Antes de los 7 años el niño cree que se ha modificado la cantidad de materia, de peso y de volumen. Hacia los 7 años admite la constancia de la materia que estamos hablando, pero cree que aún en la variación de las restantes cualidades. Hacia los 9 años reconoce la conservación del peso, pero no la del volumen, y hacia los 11-12 años la del volumen. Por medio de los desplazamientos de nivel del agua sumergir los objetos moldeados en 2 vasos de agua. Resulta fácil demostrar que, a partir de los 7 años, se adquieren sucesivamente otros muchos principios de conservación, que jalonan el desarrollo del pensamiento y de los que carecían totalmente los pequeños. Conservación de las longitudes en el caso de deformación de los caminos recorridos, conservación de las superficies, de los conjuntos discontinuos, etc.
Estas nociones de invariabilidad son el equivalente, en el plano del pensamiento, de lo que hemos visto anteriormente con respecto a la construcción sensoriomotriz del esquema del objeto, invariante práctica de la acción. Pero, ¿cómo se elaboran estas nociones de conservación que diferencian tan profundamente el pensamiento de la segunda infancia del que se poseen antes de los 7 años? Exactamente como el propio atomismo o, para hablar de forma más general, como la explicación causal por la composición partitiva, estas nociones son resultado de un juego de operaciones coordinadas entre sí en sistema de conjuntos y cuya propiedad más relevante, en oposición al pensamiento intuitivo de la primera infancia, es la de ser reversibles. Efectivamente, la verdadera razón que impulsa a los niños del presente periodo a admitir la conservación de una sustancia o de un peso, etc., no es ya la identidad. Los pequeños comprenden también como los mayores que no se han quitado ni añadido nada, sino la posibilidad de un riguroso retorno al punto de partida. La galleta pesa tanto como la bola, dicen, porque puede volver a hacerse una bola con la galleta. Más adelante veremos el significado real de estas operaciones, cuyo resultado es, pues, corregir la intuición perceptiva, siempre víctima de las ilusiones del punto de vista momentáneo y, por consiguiente, de descentrar el egocentrismo, por así decirlo, para transformar las relaciones inmediatas en el sistema de relaciones objetivas. Pero antes señalaremos aún las grandes conquistas de este pensamiento transformado, las del tiempo, y con el de la velocidad y del espacio concebidos, por encima de la casualidad y las nociones de conservación, como esquemas generales del pensamiento y ya no simplemente como esquemas de acción o intuición. El desarrollo de las nociones del tiempo plantea, en la evolución mental del niño, unos problemas muy curiosos en conexión con las cuestiones planteadas por la ciencia más contemporánea. En cualquier edad el niño sabrá decir, claro está, de un móvil que recorre el camino ABC, que estaba en A, antes de estar en B o en C y que emplea más tiempo para recorrer el trayecto AC que el trayecto AB. Pero las intuiciones temporales de la primera infancia se limitan casi exclusivamente a esto, y si se le hace comparar entre sí dos móviles que siguen caminos paralelos, pero que poseen una velocidad desigual, se constata que, número 1, los pequeños no poseen la intuición de la simultaneidad de los puntos de detención, debido a que no comprenden la existencia de un tiempo común a ambos movimientos. Número 2, no tienen intuición de la igualdad de ambas duraciones sincrónicas, por la misma razón expuesta antes. Número 3, no relacionan entre sí las duraciones y las sucesiones. Aún admitiendo que un niño X es más joven que un niño Y, por ejemplo, no llegan a la conclusión de que el segundo nació necesariamente después que el otro. Así pues, ¿cómo se construye el tiempo? ¿Cómo se construye el tiempo? Mediante coordinaciones de operaciones análogas a las que acabamos de referirnos, colocación en orden de sucesión de los acontecimientos, por una parte, y ajuste de las duraciones concebidas como intervalos entre estos acontecimientos, siendo coherentes ambos sistemas debido a que están relacionados entre sí. En cuanto a la velocidad, los pequeños poseen, a cualquier edad, la intuición correcta de que un móvil que adelanta a otro va más rápido que éste. Pero basta con que el adelantamiento no sea visible, situando los móviles bajo túneles de desigualdad longitud o al hacerse las pistas desiguales circulares y concéntricas. Para que la intuición de la velocidad desaparezca, la noción racional de velocidad, concebida como una relación entre el tiempo y el espacio recorrido, se elabora al contrario, en conexión con el tiempo hacia los 8 años aproximadamente. Nos queda por examinar la construcción del espacio, cuya importancia es inmensa tanto para la comprensión de las leyes del desarrollo como para las aplicaciones pedagógicas reservadas a este tipo de estudios. Desgraciadamente, aun cuando conozcamos más o menos del desarrollo de esta noción bajo su aspecto de esquema práctico, durante los 2 primeros años del estado de las investigaciones en los que respecta a la geometría espontánea del niño no se halla en un estado tan avanzado como el de las nociones precedentes. En lo que puede decirse es que las ideas fundamentales de orden, continuidad, longitud, distancia, medida, etc., no dan lugar, durante la primera infancia, más que a intuiciones extremadamente limitadas y deformantes. El espacio primitivo no es ni homogéneo ni isótropo.
presenta dimensiones privilegiadas, ni continuo, etc. Y, primordialmente, está centrado sobre el sujeto en vez de ser representable desde cualquier punto de vista. Una vez más será a los 7 años cuando empieza a construirse un espacio racional, y ello se produce de nuevo mediante las mismas operaciones generales, cuya formación por sí mismas vamos a estudiar a continuación. Inciso C. Las operaciones racionales. A la intuición, que es la forma superior de equilibrio que alcanza el pensamiento característico de la primera infancia, corresponden las operaciones en el pensamiento ulteriores a los 7 años. Debido a ello, el núcleo operatorio de la inteligencia merece un detallado examen, puesto que el examen de la clave de una parte esencial del desarrollo mental. Conviene resaltar, en primer lugar, que la noción de operación se aplica a realidades muy diversas, aunque bien definidas. Existen operaciones lógicas como las de los compuestos a un sistema de concepto o clases, reunión de individuos o de relaciones. Operaciones aritméticas, suma, multiplicación, etc. y sus inversas. Operaciones geométricas, secciones, giros, etc. Temporales, sería de que los acontecimientos y por lo tanto de su sucesión, y de ajuste a los intervalos, mecanistas, físicas, etc. Una operación es, pues, en primer lugar, psicológicamente, una acción cualquiera, reunir individuos o unidades numéricas, etc., cuyo origen es siempre motriz, perceptivo o intuitivo. Estas acciones que están en el punto de partida de las operaciones tienen, por tanto, como raíces, por sí mismas, esquemas sensoriomotores y experiencias efectivas o mentales, y constituyen, antes de convertirse en operatorias, la materia misma de la inteligencia sensoriomotriz y, posteriormente, de la intuición. ¿Cómo explicar, por tanto, el paso de las instituciones a las operaciones? ¿El paso de las intuiciones a las operaciones? Las primeras se transforman en las segundas a partir del momento en el que constituyen sistema de conjunto a la vez componibles y reversibles. Dicho de otro modo, de una forma general, las acciones se convierten en operatorias a partir del momento en que dos acciones del mismo tipo pueden ser compuestas en una tercera acción que pertenece aún a este tipo. Cuando estas diversas acciones pueden ser invertidas o vueltas al revés, así pues la acción de reunir, adicción lógica o adicción aritmética, es una operación debida a que varias reuniones sucesivas equivalen a una sola reunión, composición de las adiciones, y a que las reuniones pueden ser invertidas en disociaciones, sustracciones. Pero resulta muy interesante constatar que, hacia los 7 años, se constituye precisamente toda una serie de estos sistemas de conjuntos que transforman las intuiciones en operaciones de todo tipo. Y esto es lo que explica las transformaciones del pensamiento, analizadas anteriormente. Y, sobre todo, es sorprendente ver cómo estos sistemas se forman mediante una especie de organización total y a menudo muy rápida, no existiendo ninguna operación en un estado aislado, sino constituyéndose siempre en función de la totalidad de las operaciones del mismo tipo. Por ejemplo, un concepto o una clase lógica no se construye en un estado aislado, sino que lleva efecto necesariamente en el interior de una clasificación de conjunto de la que representa una parte. Una relación familiar lógica, hermano, tío, etc. Solo es comprendida en función de un conjunto de relaciones análogas cuya totalidad constituye un sistema de parentescos. Los números no aparecen independientemente unos de otros. 3, 10, 2, 5, etc., sino que son captados como elementos de una sucesión ordenada, 1, 2, 3, etc. Los valores no existen más que en función de un sistema total o escala de valores. Una relación asimétrica, como por ejemplo B menos C, no es intangible más que una relación con una seriación de conjunto posible. O menos A, menos B, menos C, menos D, etc. Pero, esto es aún más interesante. Los sistemas de conjunto no se forman en el pensamiento del niño más que en la conexión de una reversibilidad concreta de estas operaciones y adquieren, de este modo, conjuntamente, una estructura definida y acabada. Un ejemplo particularmente diáfano es, precisamente, el de la seriación cualitativa A, B, C, etc.,
A cualquier edad un niño sabrá distinguir dos palos por su longitud y juzgar por el elemento B es mayor que A. Por esto, en la primera infancia, no es más que una relación perceptiva o intuitiva, y no una operación lógica. En efecto, si se muestra primera A, B, y luego a continuación se muestran los dos palos B, C, pero es conduciendo A bajo la mesa y se preguntan si A, que acaba de ser comparada con B, es mayor o menor que C, que se encuentra sobre la mesa junto a B. El niño se niega a extraer la conclusión, siempre que naturalmente las diferencias no sean muy grandes y no perduren como tales en la memoria, relacionada con las imágenes, recuerdos. Y pide ver que todos los elementos a la vez, debido a que no sabe deducir A, C, de A, B y de B, C. Pero, ¿cuándo sabrá efectuar esta deducción? Hacia los 6 o 7 años, cuando sepa construir una serie de escala de palos sobre la mesa, lo cual no deja de ser curioso. Evidentemente el niño sabrá ordenar, desde muy pequeño, diversos palos cuya diferencia de longitud sea muy marcada, pero se trata únicamente de la construcción de una escala, o sea, de una figura perceptiva. Por el contrario, si las longitudes difieren poco y deben compararse los elementos 2 o 2, 2 a 2 para poder ordenarse, entonces empieza alineándolos, simplemente por parejas C, E, A, C, B, D, etc., sin coordinar estas parejas entre sí. Después el niño forma pequeña serie de 3 o 4 elementos, pero sin coordinarlas tampoco entre sí. Posteriormente, logra reunir la serie total, pero mediante titubeos y sin saber intercalar de nuevo algunos elementos distintos una vez construida la primera serie total. Finalmente, y esto es únicamente hacia los 6 años y medio o los 7, descubre un método operatorio que consiste en buscar, en primer lugar, el elemento más pequeño de todos y, después, el más pequeño de los que quedan, logrando de esta forma construir su serie total sin titubeos ni errores. Entonces, cuando es capaz, por este mismo hecho de razonamiento, A, B, B, C, por tanto A y C, pero se ven inmediatamente que esta construcción supone la operación inversa, la reversibilidad operatoria. Cada término es concebido simultáneamente como más pequeño que los siguientes y como más grande que todos los precedentes. Y esto es lo que le permite al sujeto encontrar su método de construcción, así como intercalar nuevos elementos después de haber construido la primera serie total. Pero es muy interesante constatar que si las operaciones de seriación, coordinación de relaciones asimétricas, son descubiertas hacia los 7 años, en lo que se refiere a las longitudes o tamaños que dependen de la cantidad de materia debe guardarse hasta que los 9 años. Más o menos, para obtener una seriación lógica de los pesos con respecto a tamaños iguales, por ejemplo, 2 bolas del mismo tamaño pero de distinto peso, y hasta los 11 o los 12 para obtener la de los volúmenes mediante la inmersión en el agua. De igual forma debe esperarse hasta los 9 años para que el niño pueda extraer la conclusión AC si A, B y BC en el ámbito de los pesos y hasta los 11 o 12 años en el del volumen. Así pues es evidente que estas operaciones están estrechamente relacionadas con la construcción misma de estas nociones de peso y volumen y principalmente con la elaboración de los principios de conservación que les son relativos. Un segundo ejemplo del sistema total de operaciones es el constituido por la coordinación de las relaciones simétricas, particularmente de las relaciones de igualdades. A es igual a B, B es igual a C, por tanto, A es igual a C, pero, una vez más, estos sistemas de conjunto están relacionados con la propia construcción de las nociones. Aparecen a los 7 años para las longitudes y las cantidades simples, pero debe esperarse hasta los 9 años para las igualdades de peso y hasta los 12 para las de volumen. Veamos un ejemplo relativo a los pesos. Se le da a un niño barras de A igual a B igual a C de idéntica forma, dimensiones y pesos y, después, se le presentan trozos de plomo, piedra, etc., de distinta forma pero con el mismo peso que las barras. El niño compara el trozo de plomo con la barra A y, para gran sorpresa suya, constata que hay 2 pesos iguales en la balanza. Por otra parte, admite la igualdad de pesos entre las barras A y B. Se le pregunta entonces si B pesará tanto o no como el pedazo de plomo.
Pues bien, hasta los 8 años y medio o los 9, el niño se niega a admitir, en principio, esta igualdad y debe esperarse hasta la edad de la coordinación de todas las relaciones de pesos para que sea capaz de esta composición reversible. Un ejemplo particularmente sugestivo de composición de relaciones simétricas es el del hermano. Un niño de 4 o 5 años, al que podemos llamar Pablo, tiene un hermano, Esteban. Preguntémosle si su hermano Esteban tiene un hermano y veremos que, frecuentemente Pablo dice que no. La razón que se invoca generalmente es la siguiente: solo somos 2 en la familia y Esteban no tiene ningún hermano. Aquí se percibe claramente al desnudo ese egocentrismo intelectual que caracteriza el pensamiento intuitivo. Al no saber salirse de su propio punto de vista para considerarse a sí mismo desde el punto de vista del otro, el niño empieza a negar la simetría de la relación de hermano. Al carecer de reciprocidad, igual a reversibilidad simétrica. Se comprende al mismo tiempo que la coordinación lógica u operatoria de este tipo de relaciones está en conexión en la coordinación social de los individuos o con la de los puntos de vista intuitivos sucesivamente vividos por un mismo individuo. Pasemos a examinar ahora este sistema esencial de operaciones lógicas que permiten engendrar las nociones generales o clases y que constituye así toda clasificación. El principio del mismo es simplemente el encaje de las partes en el todo o, inversamente, el encaje de las partes en relación al todo. Pero, una vez más, conviene no confundir las totalidades intuitivas o simples colecciones de objetos con las totalidades operatorias o clases propiamente lógicas. Una experiencia fácil de reproducir demuestra que la construcción de estas últimas es mucho más tardía de lo que puede parecer y que está muy relacionada, de nuevo, con la reversibilidad del pensamiento. Se le presenta al sujeto una caja abierta que contiene unas 20 cuentas marrones y 2 o 3 blancas, todas ellas de madera, y se le pregunta simplemente, después de haber hecho constatar este último dato, mediante manipulación, si en la caja hay más cuentas de madera que cuentas marrones. Pues bien, la mayoría de los niños, antes de los 7 años, no pueden responder más que «hay más de color marrón», puesto que, en la medida en la que ellos disocian el todo, todas de madera, en 2 partes no logran comparar una de estas partes con el todo así construido mentalmente y se limitan a compararlo con la otra parte. Al contrario, hacia los 7 años, esta dificultad debido a la intuición perceptiva se atenúa y el todo se hace comparable a una de sus partes, siendo concebida cada parte, a partir de ahora, en función del propio todo. Podemos preguntarnos finalmente cómo se construye el propio número, si como las operaciones propiamente aritméticas sabemos, en efecto, que durante la primera infancia solo son accesibles al sujeto los primeros números debido a que son números intuitivos que corresponden a figuras perceptibles. La serie indefinida de los números y principalmente las operaciones de adición y su inversa, la sustracción, y de multiplicación con su inversa, la división, no son, al contrario, accesibles hasta la edad de los 7 años, en términos generales. Pero la razón de que ello es simple. El número es, en realidad, un compuesto de ciertas operaciones precedentes y supone, por consiguiente, su construcción previa. Un número entero es, en efecto, una colección de unidades iguales entre sí, y, por tanto, una clase cuyas subclases se hacen equivalentes mediante la supresión de cualidades. Pero es también al mismo tiempo una serie ordenada y, por tanto, una seriación de las realidades de orden. Su doble naturaleza cardinal y ordinal resulta, por tanto, de una fusión de los sistemas de encaje y seriación lógicos, y esto es lo que explica que su aparición sea contemporánea con las de las operaciones cualitativas. Ahora podemos comprender por qué las correspondencias término a términos la hemos analizado anteriormente. Siguen siendo intuitivas durante la primera infancia, puesto que no se convierten en operatorias y no constituyen, por tanto, operaciones numéricas más que a partir del momento en el que el niño es capaz de manipular simultáneamente las operaciones y seriación de las fichas y de encaje de las partes en los todos.
Es únicamente en este momento cuando la correspondencia lleva consigo la equivalencia perdurable de las colecciones correspondientes y engendra, por este mismo hecho, los números. De ello se deduce una conclusión general: el pensamiento del niño no se convierte en lógico más que por medio de la organización de sistemas de operaciones que obedecen a leyes de conjunto comunes. Número 1. Composición. Dos operaciones de un conjunto pueden componer entre sí y dar además una operación del conjunto. Ejemplo: más 1 es igual a más 2. Número 2. Reversibilidad. Toda operación puede ser invertida. Ejemplo: más 1 se invierte en menos 1. Número 3. La operación directa y su inversa dan una operación nula o idéntica. Ejemplo: más 1 menos 1 es igual a 0. Número 4. Las operaciones pueden asociarse entre sí de todas las formas. Esta estructura general, que los matemáticos denominan grupos, caracteriza todos los sistemas de operaciones descritos precedentemente, con excepción de que en los ámbitos lógicos o cualitativos, seriación de las relaciones, encajamiento de las clases, etc. Las condiciones 3 y 4 presentan algunas particularidades debido al hecho de que hay una clase o relación sumada a sí misma no se modifica. Se puede hablar entonces de agrupación, noción más mental y más general, aunque el grupo puede admitirse, por tanto, que el paso de la intuición a la lógica o a las operaciones matemáticas se efectúa en el curso de la segunda infancia mediante las de construcción, de agrupaciones o grupos, o sea, que las nociones y relaciones no pueden construirse aisladamente, sino que constituyen globalmente organizaciones de conjunto en las cuales todos los elementos son solidarios y se equilibran entre sí. Esta estructura característica de la asimilación mental de orden superior asegura de esta forma al espíritu un equilibrio muy superior al de la asimilación intuitiva o egocéntrica. Puesto que la reversibilidad ya adquirida traduce la existencia de un equilibrio permanente entre la asimilación de las cosas por el espíritu y la acomodación del espíritu a las cosas. Es por ello que cuando el espíritu se libera de su punto de vista inmediato para agrupar las relaciones del espíritu, alcanza un estado de coherencia y de no contradicción paralelo a lo que es el plano social, que subordina el yo a las leyes de reciprocidad. Inciso D. La afectividad, la voluntad y los sentimientos morales. Estas observaciones finales permiten comprender las profundas transformaciones que se llevan a cabo en la afectividad de la segunda infancia. En la medida en que la cooperación entre individuos coordina sus puntos de vista en una reciprocidad que asegura a la vez su autonomía y su cohesión, y en la medida en que, paralelamente, el agrupamiento de las operaciones intelectuales sitúa los diversos puntos de vista intuitivos en un conjunto reversible, carente de contradicciones. La afectividad de los 7 a los 12 años se caracteriza por la aparición de nuevos sentimientos morales y, principalmente, por una organización de la voluntad que desembocan en una mejor integración del yo y en su ajuste más eficaz de la vida afectiva. Antes hemos visto que los primeros sentimientos morales surgían del respeto unilateral del niño hacia los padres o el adulto, como este de respeto provocaba la formación moral de obediencia o heteronomía. El nuevo sentimiento, que interviene en función de la cooperación entre niños y de las formas de la vida social que se desprenden de ella, consiste, esencialmente, en un respeto mutuo. Hay respeto mutuo cuando los individuos se atribuyen recíprocamente un valor personal equivalente y no se limitan a valorizar tal o cual de sus acciones particulares. Genéticamente, el respeto mutuo surge del respeto unilateral, del que es una forma límite. Efectivamente, sucede continuamente que un individuo sienta que otro es superior a él en un cierto aspecto y que haya reciprocidad en otro aspecto distinto. En este caso siempre se llega a una valoración mutua global. De un modo general hay respeto mutuo en toda la amistad fundada de la estimación, en toda colaboración que incluya la autoridad, etc. Por el respeto mutuo conduce a nuevas formas de sentimientos morales, distintas de la obediencia exterior inicial. Se puede mencionar, en primer lugar,
Las transformaciones relativas al sentimiento de la regla, relacionando éstas a los niños entre sí, al igual que también une al niño con el adulto. Recordemos, para tomar un ejemplo de la primera categoría de las reglas, la forma en que los niños se someten a los reglamentos de un juego colectivo, incluso cuando este juego es totalmente infantil, como en el caso de las canicas. Mientras que los pequeños juegan de cualquier forma, imitando cada uno a su modo las distintas reglas aprendidas de los mayores, los niños de más de 7 años se someten de modo a mucho más preciso y coordinado a un conjunto de reglas comunes. Pero, ¿cómo se representan a sí mismos estas reglas y qué sentimientos tienen al respecto a las mismas? Para llevar a cabo este análisis basta con pedir individualmente a los jugadores que inventen una nueva regla, distinta de las tradicionales que hayan recibido, y que digan si creen que esta nueva regla, una vez difundida a través de la imitación de los demás pequeños, sería una auténtica regla. Pues bien, cosa curiosa, se observa una gran diferencia de reacciones entre los pequeños y los mayores. Los pequeños, que están dominados por el respeto unilateral que sienten hacia sus mayores, aun cuando en la práctica juegan sin preocuparse excesivamente de obedecer las reglas reconocidas, se niegan, generalmente, a admitir que la nueva regla pueda construir en absoluto una auténtica regla. Según ellos, en efecto, las únicas reglas son las que han utilizado siempre, las que utilizaban ya los hijos de Guillermo Tell o los hijos de Adán y Eva. Y ninguna regla inventada ahora por un niño, incluso si esta regla es aceptada por las futuras generaciones, no sería realmente auténtica. Es más, las auténticas reglas que son, por lo tanto, eternas, no emanan de los niños. Son los papás o los señores del municipio, los primeros hombres o Dios, quienes han impuesto las reglas. En ello se percibe claramente hasta dónde puede llegar el respeto hacia las reglas transmitidas por los antepasados. La reacción de los mayores es totalmente distinta. La nueva regla puede pasar a ser auténtica si cada uno de ellos la adopta, puesto que en una nueva regla no es más que la expresión de una decisión común o de un acuerdo. Así es, afirma el niño, cómo se han constituido todas las reglas del juego, mediante una especie de contrato entre todos los jugadores. En este caso, vemos cómo actúa el respeto mutuo. La regla es respetada no porque sea el producto de una voluntad exterior, sino como el resultado de un acuerdo explícito o táctico. Y es por ello que es representada durante la práctica del juego y no únicamente mediante fórmulas verbales. La regla obliga en la medida en la que el propio yo lo consiste, de forma autónoma, con respecto al acuerdo establecido. Esta es la razón por la que este respeto mutuo provoca toda una serie de sentimientos morales desconocidos hasta entonces. La honestidad entre los jugadores, que excluyen la trampa, no porque ya esté prohibida, sino porque viola el acuerdo establecido entre los individuos que se aprecian. La camaradería, el fair play, etc. Entonces se entiende por qué empieza a ser comprometida la mentira y por qué es únicamente a esa edad cuando el engaño entre amigos es considerado más grave que la mentira con respecto a los mayores. Un producto afectivo particularmente interesante del respeto mutuo es el sentimiento de justicia. Sentimiento que es muy fuerte entre compañeros y que actúa sobre las relaciones entre niños y adultos hasta modificar a menudo las relaciones con respecto a los padres. En los pequeños, la obediencia prevalece por encima de la justicia o, para expresarlo de otra forma, la noción de lo que es justo empieza por confundirse con lo que es ordenado o impuesto desde arriba. Resulta muy sorprendente cuando se pregunta a los niños sobre las historias que se explica, referentes a la mentira, etc. Constar que se muestran muy severos en sus ideas de castigo, siempre creen justo, no, ciertamente, en la práctica, sino en el juicio verbal, el castigo más fuerte, y no matizan las sanciones en función de la intención, sino en relación a la propia materialidad de los actos, responsabilidad objetiva, como entre los pueblos primitivos. Al contrario, los mayores sostienen con una particular convicción la idea de la justicia distributiva basada en una estricta igualdad y la de la justicia retributiva, que tenga en cuenta las intenciones de las circunstancias de cada uno más de la materialidad de las acciones. Pero, ¿de dónde proviene este sentimiento de la justicia?
Es fácil observar que la conciencia de lo justo y lo injusto parece normalmente a expensas del adulto más que bajo su propia presión. Ello ocurre con ocasión de una injusticia a menudo involuntaria y a veces incluso de la que es víctima del niño y que le hace disociar la justicia de la sumisión. A continuación, es, esencialmente, la práctica de la cooperación entre niños y del respeto mutuo de lo que desarrolla los sentimientos de justicia. Resulta fácil, de nuevo, captar los juegos colectivos numerosos, hechos relativos a este sentimiento de la igualdad y de la justicia distributiva entre compañeros de la misma edad, y nos encontramos, sin duda, en presencia de uno de los sentimientos morales más fuertes del niño. Podemos afirmar, por tanto, que el respeto mutuo, que se diferencia gradualmente del respeto unilateral, conduce a una nueva organización de los valores morales. Su principal carácter consiste en implicar una relativa autonomía de la conciencia moral de los individuos y, desde ese punto de vista, se puede considerar esta moral de cooperación como una forma de equilibrio superior a la de la moral de su simple sumisión. Ya hemos hablado, al referirnos a esta última, de sentimientos morales intuitivos. La organización de los valores morales que caracteriza la segunda infancia es, por el contrario, comparable con la lógica previamente dicha. Se trata de una lógica de los valores o de las acciones entre los individuos, al igual que de la lógica, es una especie de moral del pensamiento. La honestidad, el sentimiento de la justicia y la reciprocidad en general constituyen, en efecto, un sistema racional de los valores personales que puede ser comparado, sin temor a exagerar, con los agrupamientos de relaciones o de nociones que están en el origen de la lógica naciente, con la única diferencia de que en este caso son los valores los que están agrupados según una escala y no ya las relaciones objetivas. Pero si la moral, en tanto que coordinación de los valores, es comparable a una agrupación lógica, debemos admitir entonces que los sentimientos interindividuales dan lugar a diversas operaciones. Pero parece a primera vista que la vida afectiva sea de orden puramente intuitivo y que su espontaneidad excluya todo lo que parezca en una operación de la inteligencia. Pero, en realidad, esta tesis romántica solo es cierta en la primera infancia, durante la cual la impulsividad impide cualquier dirección constante del pensamiento, tanto como de los sentimientos. A medida que se organizan estos últimos, vemos, al contrario, cómo se constituyen regulaciones, cuya forma de equilibrio final no es más que la voluntad. La voluntad es, por tanto, el auténtico equivalente efectivo de las operaciones de la razón. Pero la voluntad es esta función de aparición tardía y sus ejercicios será real relacionado precisamente con el funcionamiento de los sentimientos morales autónomos. Llegados a este nivel, podemos comentarlo. Se confunden frecuentemente la voluntad con mecanismos totalmente distintos y es por esta razón que muchos autores sitúan su información en las fases elementales del desarrollo. Muchas veces se le reduce a la simple manifestación de energía que dispone el sujeto. Así se afirmará que un niño se persevera siempre hasta alcanzar sus objetivos, que tiene mucha voluntad, y esto se dirá particularmente cuando este niño dedica su energía a hacer lo contrario de lo que se espera que haga, tal como ocurre en el periodo de independencia y de contradicción que se haya observado a menudo hacia los 3 o 4 años. Pero la voluntad no es, de ningún modo, la energía misma al servicio de tal o cual circunstancia. Se trata, al contrario, de una graduación de la energía y de una graduación que favorece algunas tendencias a expensas de otras. También se confunde frecuentemente a la voluntad con el acto intencional en general, al igual que en el del lenguaje corriente cuando se dice ¿quiere usted?, en el sentido de ¿desea usted? Pero, tal como ha demostrado William James y Clapperate, la voluntad es inútil cuando ya se posee una firme intención, y una sola, pero aparece al contrario cuando hay conflictos de tendencias o de intenciones como, por ejemplo, cuando se duda entre un placer tentador y un deber. Pero, ¿en qué consiste entonces la voluntad? En este tipo de conflicto, al igual que en cualquier otro, ésta siempre presenta una tendencia inferior, pero fuerte por sí misma, el placer deseado en este ejemplo, y una tendencia superior por momentáneamente más débil, el deber. El acto de voluntad consiste, entonces, no en seguir a la tendencia inferior o fuerte, se hablará al contrario, en este caso, de un fracaso de la voluntad de una voluntad débil,
sino de reforzar la tendencia superior y débil haciéndola triunfar. Todo el problema consiste entonces, y se trata de un problema de sumo interés para la psicología del desarrollo mental, al mismo tiempo que poseen evidente repercusión en lo que se denomina la educación de la voluntad, en comprender cómo la tendencia más débil al principio de la conducta, la tendencia superior, que corre el riesgo de ser vencida por el deseo inferior, se convierte en la más fuerte mediante un acto de voluntad. Hay en ello, tal como decía William James, un fiat inexplicable. En realidad, todos los sentimientos fundamentales relacionados con la actividad del individuo traducen ya regulaciones de la energía. El interés, por ejemplo, del que hemos hablado al referirnos a la primera infancia, es un regulador sorprendente. Basta con que se le muestre interés hacia un trabajo a fin de controlar las fuerzas necesarias para llevarlo a cabo, mientras que el desinterés detiene esta energía. El sistema de intereses o valores, que cambian a cada instante según la actividad que se esté realizando, rige por tanto sin cesar en el de las energías internas mediante una regulación casi automática y continua. Pero no se trata más que se dé de una intuición, por así decirlo, intuitiva, puesto que es, en parte, irreversible y está sujeta a frecuentes desplazamientos de equilibrio. La voluntad, al contrario, es simplemente una regulación que se ha hecho reversible. Y es en esto por lo que es comparable con una operación, cuando el deber es momentáneamente más débil que un deseo concreto. Restablece los valores según su jerarquía anterior mientras postula también su ulterior conservación y hace prevalecer. Por tanto, la voluntad actúa, pues, exactamente igual que una operación lógica, cuando la deducción, tendencia superior, pero débil, entra en conflicto con la apariencia perceptiva, tendencia inferior, pero fuerte, mientras que el razonamiento operatorio corrige la apariencia actual regresando a los estados anteriores. Así pues, es natural que la voluntad se desarrolle durante el mismo periodo de las operaciones intelectuales, al tiempo que los valores morales se organizan en sistemas autónomos, comparables con las agrupaciones lógicas.